Recibe un cordial saludo de Roger Román, socio de Russell Bedford. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para todos, como es la reforma tributaria. Lo habíamos avisado el año anterior, 2022, y este año 2023, ya con la ley 2277, ya promulgado y finalizado totalmente su trámite legislativo, vamos a comenzar a hablar cada tópico de esta. Y hoy vamos a comenzar con los aspectos más positivos de la reforma tributaria. Y uno de esos aspectos es la reducción del régimen sancionatorio en información exógena. Aquí debemos de hablar muchos puntos, pero vamos a llevar para que de forma práctica se pueda entender este. Comencemos. La reducción del régimen sancionatorio de información exógena que está contemplado en el artículo 651, no tuvo un cambio drástico propiamente en su redacción, mas sí tuvo un cambio significativo en la reducción del régimen sancionatorio. Es decir, la modificación que contempla la ley 2277 sobre el artículo 651 es la reducción de los porcentajes de las conductas sancionables. Para explicar de forma detallada, el artículo 651 propone 3 tipos de conductas sancionables. La primera es el no envío de información, que pasa la tarifa del 5% al 1%. Segundo, el envío con errores, que pasa esta conducta del 4% al 0.7%. Y una de las conductas más comunes, la del envío extemporáneo de la información, que pasa del 3% al 0.5%. Podemos evidenciar cómo una reducción de sanción de forma significativa de las conductas, al tiempo que hay otras conductas sancionables cuando no se puede tasar la información que antes se basaban en el patrimonio o en los ingresos. Ahora ya cambia y se basa en VTs, también disminuyendo de forma significativa este régimen. Entonces, también otra gran disminución que se realiza es la sanción máxima. Recordemos que algunos tipos de régimen sancionatorio tienen sanciones máximas para respetar algo que las sanciones no lleguen a ser confiscatorias. Si bien es cierto, la anterior, antes de la reforma más bien, el artículo 651 estableció una sanción máxima de 15.000 VT. Esta también se ve reducida a la mitad, donde pasa a 7.500 VT, es decir, pasa a una sanción máxima de 318 millones de pesos. Entonces, en este primer punto, sin duda alguna, hay un gran beneficio donde se reducen de forma significativa el régimen sancionatorio por el no envío de información. Pero también hay que partir de lo siguiente. Estas conductas sancionables tienen la posibilidad de aplicar una reducción de sanción que contiene el mismo artículo. Las reducciones de las sanciones prácticamente quedaron iguales a como antes estaban, con la gran diferencia de lo siguiente. Si el contribuyente toma la decisión de liquidar y pagar la sanción de forma voluntaria, claramente después que ha corregido o ha presentado la exógena, va a poderla reducir a un 10% del valor inicialmente calculado. Antes era el 20%, acá disminuye al 10%. Y si lo hace de forma voluntaria antes del 1 de abril, la podrá reducir a un 5%. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si una compañía envió de forma extemporánea una información que equivale a 10.000 millones de pesos, deberá liquidar la sanción al 0.5%. Y en este 0.5 significará que la sanción sobre 10.000 millones equivale a 50 millones. Si él toma la decisión de liquidar de forma voluntaria la sanción, podrá reducir los 50 millones de pesos al 10%, es decir, disminuirá la sanción a 5 millones. Y si lo hace antes del 1 de abril, podrá reducirla en un 5%, es decir, pasará a 2,5 millones de pesos.
sin contar también la posibilidad que tiene aplicar la norma de favorabilidad, norma que vamos a entrar también a conversar en este momento. Con la entrada de la ley 1819, que introdujo el artículo 640, introdujo no solo el principio de la favorabilidad desde su definición y también desde la reducción de las sanciones. En esta se determinó, y basado claramente en múltiples sentencias del Consejo de Estado y también a nivel constitucional, la prevalencia de la favorabilidad en el régimen sancionatorio, que esto traduce en palabras más sencillas que cuando estamos frente a una sanción y hay una norma posterior que modifica ese régimen sancionatorio y es más favorable, podremos aplicar este nuevo régimen sancionatorio muy a pesar de ser posterior a la conducta sancionable. Es decir, la reforma fue aprobada en diciembre y la conducta sancionable tal vez que tenemos es de un error de exógena del año 2019, como la norma posterior es más favorable que la anterior, podré acobijarme con la nueva normatividad. Entonces, si usted tiene hoy en este momento pendiente liquidar de forma voluntaria una sanción por extemporaneidad o por una corrección que realizó sobre la información exógena, podrá realizarlo con base en la nueva ley 2277 que modificó el artículo 651. Entonces, esta favorabilidad no solo aplica si no le ha llegado ningún acto administrativo, también le aplica si usted en este momento tiene una discusión abierta de algún acto administrativo, llámese pliego de cargos o llámese resolución sanción, siempre y cuando, en este caso, la resolución sanción no se encuentre en firme. De la misma manera lo podrá hacer si está en vía judicial, es decir, usted había demandado el acto administrativo, se encuentra ante lo contencioso, podrá a través de solicitud al respectivo juzgado la aplicación de la nueva norma más favorable. Insisto, siempre y cuando el acto administrativo ya no se encuentre en firme. ¿Cuándo se encuentra en firme un acto administrativo? Cuando dejamos pasar las etapas procesales para defenderlo o ya cuando tenemos una sentencia en segunda instancia en firme o en primera instancia y usted no realizó apelación. Entonces, en ese sentido podemos aplicar favorabilidad. Otro caso también que es muy común en este régimen sancionatorio tiene que ver con la exógena de los entes territoriales y sin duda alguna es uno de los elementos más difíciles de cumplir para los contribuyentes que están en múltiples municipios donde sostienen operación, ya que recordemos que si bien es cierto el industria y comercio es un impuesto de orden territorial, sucede de que hay más de 1000 municipios en Colombia que tienen esa autonomía de regular su industria y comercio y muchos de estos solicitan reportes de información exógena, pero que la mayoría, a pesar de su autonomía, se suscriben o se trasladan a lo que establece el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional, también va a aplicar reducción. Me doy a entender, muchos municipios tienen como régimen sancionatorio de información exógena el mismo artículo 651 o un régimen sancionatorio más dócil o con tasas inferiores. Pero con base en la nueva reforma, esta modificación también le aplica a los entes territoriales sin que exista necesidad que se emita un acto administrativo, pues el régimen sancionatorio de los entes territoriales en ningún momento podrá ser superior a lo establecido en el ordenamiento nacional, es decir, al estatuto tributario. Entonces, acá podemos ver una gran oportunidad que tenemos para reducir esas sanciones que tenemos en materia de información exógena, donde, vuelvo y expongo, podemos pasar de una sanción que teníamos inicialmente, el 3% extemporánea, al 0.5%, con la posibilidad de reducir ese 0.5% al valor obtenido al 5% y posterior la aplicación de favorabilidad en reducción de sanción si antes no ha cometido esa misma conducta que trata el artículo 640. Entonces, no dejes pasar esta gran oportunidad.
Recuerda, siempre tennos presente, comparte este video que es de mucha importancia, en especial para el gremio contable, y suscríbete a nuestro canal.